de los ingresos que se asimilan a salarios. Y en la fracción 2 dice rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción y los anticipos que reciban los miembros de sociedades o asociaciones civiles. Entonces, cuando se trata de anticipos a cuenta de futuras utilidades y de futuras posibles utilidades, estamos ante un ingreso asimilado a salarios. Pero ya cuando estamos hablando de un rendimiento, estaríamos hablando de un ingreso por dividendos o utilidades distribuidas. Entonces, aquí en este caso, estaríamos considerando que esta persona pues sí pudiera tener los dos tipos de ingresos, como asimilada a salarios por los anticipos. O sea, de la persona moral de la que es socia podría obtener los dos tipos de ingresos, como asimilada a salarios por anticipos y por dividendos como rendimientos. Entonces, en ese caso, obviamente puede ser que nunca perciba rendimientos, pero la posibilidad existe. Ahora, si se da de alta, en dividendos lo van a dar de alta pues casi automáticamente por ser miembro de una sociedad civil, a pesar de que no tenga que declarar necesariamente en ceros, o sea, simplemente si no obtuvo el ingreso, pues no necesariamente tendría que declararlo en ceros, no hubo ingresos, simple y sencillamente, pero lo que sí es que se tendría que presentar el aviso de socios de la sociedad civil, y el aviso donde se tuvo que actualizar la información de los socios, sí se tendría que presentar. Cualquier cambio en la integración de los socios de la sociedad civil, sí tendría que informarse al SAT, con el aviso que se presentó, sobre todo en este año que se actualizó esa información al Servicio de Administración Tributaria. Máxime que el hecho de que a usted como socio de una sociedad civil le apliquen la asimilación a salarios depende de que usted sea socio. Si es un socio que está en los papeles de la sociedad, en las actas de asamblea, etcétera, pero no en el registro de socios, etcétera, pero no lo informa al SAT o no actualiza esa información al SAT, pues el SAT va a decir cómo le estás aplicando el tratamiento de asimilados a salarios, si en principio no me está demostrando que es un socio y no es trabajador porque no está inscrito al Seguro Social. Entonces ahí pudiese tener problemas, además de que los anticipos de la sociedad, sobre rendimientos a miembros de sociedades y asociaciones civiles tienen repercusión en el cálculo de los pagos provisionales de las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Entonces yo le diría que pues obviamente tiene que presentar actualizar esta información. De hecho, creo que había dudas sobre esto y el SAT aclaró esa situación. Sí se tiene que presentar la información siendo socio de sociedades civiles, inclusive a ellos se les obligó de manera se les anticipó la obligación de habilitar el buzón tributario, entonces como que son cuestiones que el SAT está cuidando mucho a los miembros de las sociedades y asociaciones civiles, entonces pues más vale no meterse en problemas, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora sí dijimos que el capítulo de salarios no va a ser objeto de este taller, dado el que obviamente esto implicaría pues mucho más tiempo, pero nos vamos a ir entonces al capítulo 2 directamente de actividades empresariales y servicios profesionales. Aquí les quisiera hacer la primera precisión. Fíjense ustedes lo siguiente, hasta 2013 las actividades empresariales del sector primario, o sea, las personas físicas que realizaban actividades empresariales del sector primario, sí estaban todavía ubicadas en el título de personas físicas. A partir de 2014 se modifica la ley del impuesto sobre la renta. Me voy nuevamente a la ley, al artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí, con esta disposición, las personas físicas que se dedican exclusivamente al sector primario ya no quedan dentro del título cuarto, quedan en un régimen especial donde conviven personas físicas y personas morales. Este régimen especial está contenido en el capítulo 8 del título 2, del título de personas morales.
Y este artículo 74 les dice lo siguiente, es el capítulo 8 que se llama Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Está en el título 2 de personas morales. Y sin embargo dice lo siguiente. Dice, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta, conforme al régimen establecido en el presente capítulo, los siguientes contribuyentes. Fracción primera, las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Número 2. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Y número 3, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Entonces, si se trata de una persona física que se dedica exclusivamente a estas actividades, queda fuera del título 4 de personas físicas, no tributa como persona física, sino tributa en un régimen especial que incluya personas físicas y morales, que es el régimen de sector primario. ¿Cuándo se considera que una persona física se dedica exclusivamente a estas actividades? Dice aquí, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, cuando aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Entonces, aquí estas personas físicas empresarias que viven por lo menos en un 90% de las actividades de agricultura, silvicultura, pesca, ganadería, no tributan como personas físicas, no pueden estar inscritos en el régimen de incorporación fiscal, no pueden estar inscritos como personas físicas con actividades empresariales en el régimen general, tienen que estar forzosamente en el régimen del sector primario junto con personas morales. Precisamente por ello es que no vamos a tratar esta parte, porque obviamente esta parte implica además que estas personas físicas, a pesar de que aplican un poquito las reglas de personas físicas del régimen general, lo cierto es que tienen exenciones, de hecho tienen hasta 40 UMAS elevados al año como ingreso exento, y tienen acreditamientos y reducciones que no tienen las personas físicas que tributan en el título 4 de personas físicas. Es un régimen que además aplica facilidades administrativas, es un régimen que aplica reducciones y acreditamientos diferentes que serían objeto obviamente de otro taller en forma independiente a dado que no es un régimen exclusivo de personas físicas. Entonces, esa parte también va a quedar fuera de nuestro tratamiento. Aquí en este título de personas físicas quedarían en todo caso las que se dediquen a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, pero que obtengan otro tipo de ingresos que las coloque en el supuesto de que no llegan al 90% de ingresos, o sea, que no cumplen con el requisito de que por lo menos el 90% de sus ingresos proviene de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Si ese es el supuesto, entonces sí van a quedar en título 2, en título 4, personas físicas, capítulo 2. Por ejemplo, con persona que conocí que era notario, pero que además tenía un rancho y tenía ganado y sembraba, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, hasta 2013 tuvo derecho a la exención de los ingresos de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, hasta 40 salarios mínimos elevados al año. Pero a partir de 2014, dado que sus ingresos no provienen por lo menos en un 90% de sus actividades del sector primario, ya no le aplican, ya no está en el régimen de sector primario, ya queda en el régimen de actividades empresariales y la única exención que está en el artículo 93 que le aplicaría al régimen de actividades empresariales, pues sería la fracción 29ª del artículo 93,
que es para los derechos de autor, y eso no sería para actividades empresariales, sería para los autores que tributan en el capítulo 2 en actividades empresariales y servicios profesionales. Pero entonces ahí no tendría un peso exento por dedicarse a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, dado que la exención de las 40 UMAS, me regreso a la ley, solo les aplica a los que se dedican exclusivamente a esas actividades, a los que sus actividades por lo menos provienen en un 90% de esas actividades. De hecho, el mismo artículo 74, 4 párrafos después de la fracción tercera, dice las personas... 5 párrafos después, dice, tratándose de personas físicas, 4 párrafos. En el caso de personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. Entonces, ahí la exención solo aplica en el capítulo 8 del título 2, régimen especial de sector primario, personas físicas que se dedican al sector primario de manera exclusiva, por lo menos en un 90%. Si no cumplen con el requisito de exclusividad, entonces no están en el régimen de sector primario, están en el régimen general y no tienen un peso exento por las actividades para los ingresos de las actividades del sector primario. Eso sería lo que procedería en ese caso. Entonces, pues hay que tener cuidado de a quienes se aplica esto, porque a mí me ha tocado personas físicas a las que el SAT, al momento de inscribirse al RFC, les indicaron que tenían que inscribirse en el RIF, siendo que se dedicaban de manera exclusiva al sector primario y obviamente no les aplicaría el régimen de incorporación fiscal. Como hubo algunas preguntas respecto a donativos, en el receso me puse a descargar el Código Civil de la Ciudad de México y esto está en el artículo 2300, a partir del artículo 2332 del Código Civil de la Ciudad de México es donde se regula el contrato de donación. Por citar un ejemplo, porque ya les dije que las disposiciones en cada Código Civil son diferentes. Hay estados, les voy a citar recientemente vi un artículo donde se hacía un resumen de precisamente de esta disposición de los donativos. Hay estados donde no están sujetos a inscripción, a elevar escritura pública, no exige protocolización, como por ejemplo pudiera ser Coahuila, pero que es el ejemplo que citan aquí en este artículo. Hay estados donde la cantidad sujeta a inscripción al elevarse a protocolizarse sería de $1,000,000, como pudiese ser el estado, por ejemplo, aquí citan que es Aguascalientes, obviamente tendría que validarlo contra el Código Civil de aquella entidad federativa. Hay estados donde la cantidad sujeta a protocolización se rige por las UMAS, entonces pues las cantidades pueden ser totalmente diferentes de un Código Civil a otro. Por eso es que nada más les voy a poner en pantalla el Código Civil de la Ciudad de México. Y aquí, dice, donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Ya hablan de los distintos tipos de donación. Y aquí el artículo que tenemos que ver, me voy a ir primero al artículo 2341. Dice, la donación puede hacerse verbalmente o por escrito. 2342. No puede hacerse la donación verbal más que de los bienes muebles. 2343. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de $200. Y el 2344, si el valor de los muebles excede de $200, pero no de 5,000, la donación debe ser por escrito. Si excede de 5,000 pesos, la donación se reducirá a escritura pública. Entonces es obligatorio protocolizar el contrato de donación cuando excede de 5,000 pesos con base en este artículo 2344 del Código Civil de la Ciudad de México. Y obviamente tendrían que irse al Código Civil de la entidad federativa de que se trate para ver si está sujeto a protocolización y, de ser así, cuál es el monto sujeto a protocolización. Entonces, he ahí la disposición. Pues ya se los presenté. Déjenme cerrar esto. Teníamos otra pregunta también por ahí que hablaban de un seguro, permítanme por aquí, de que habían perdido un activo, un vehículo que no estaba dado de alta en el activo fijo de la empresa. Déjenme verlo por aquí.
que una persona física tenía un auto que nunca registró en su contabilidad, sufrió un siniestro, le van a depositar el dinero en la cuenta, ¿cómo lo maneja como ingreso? La aseguradora no pidió la factura, solo el endoso de la factura. Aquí en este caso les decía yo que bueno, si el vehículo nunca estuvo inscrito en la contabilidad, no se dedujo ni los gastos de reparación y mantenimiento, pues entonces simplemente lo va a dar de baja, pero no va a registrar nada en la actividad empresarial. Y en la fracción, permítanme aquí. En la fracción 21ª se establece que no se pagará impuesto por las cantidades que pagan las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Aquí el tema es si esto es activo fijo para efectos fiscales o no. Nos vamos al artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que define, pues en principio las inversiones y luego dentro de las inversiones a los activos fijos. Dice, para los efectos de esta ley se consideran inversiones los activos fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos de conformidad con los siguientes conceptos. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. Yo entendería que esto se refiere a las actividades objeto del impuesto, entonces yo diría que para efectos fiscales en realidad existiría duda sobre si este bien es un activo fijo o no y pudiese considerarse que la cantidad recibida de la aseguradora con base en si usted concluye que es o no activo fijo para efectos fiscales, pues con base en ello la cantidad recibida de la aseguradora estaría exenta o no. O sea, pudiera decir usted que no es activo fijo porque no lo utilizó para la actividad empresarial y al no ser activo fijo para efectos fiscales, pues estaría exenta la cantidad recibida de la aseguradora en esos términos y no sería deducible desde luego la baja del bien. Claro que lo que aquí sí tendríamos que verificar es que este bien nunca se haya aplicado como deducción autorizada ni el bien ni los gastos relativos al bien, que era lo que había quedado pendiente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pues nada más sería básicamente esto lo que había quedado pendiente. Lo del concurso, bueno, eso lo del concurso y el premio de Exatlón lo comentaremos más adelante. Yo creo que más bien se trataría aparentemente de un concurso que no está autorizado legalmente en México, que se organizó en el extranjero. Si ese es el caso, no sería un ingreso del capítulo de premios, porque ahí solo se acumulan los ingresos de concursos autorizados legalmente, y si no es el supuesto, entonces sería un ingreso del capítulo 9 de los demás ingresos, y ahí tendrían que incluirlo en ese capítulo. Bueno, entonces dejamos esta parte que había quedado pendiente. Nos regresamos ahora sí a nuestra lámina y entonces tenemos los ingresos del capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales. Entonces aquí son los ingresos derivados de las actividades empresariales, los que se graban, que recordemos que actividades empresariales son agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, industria y comercio, que hablando por ejemplo de ganadería, no importa el tipo de animales que se críe, yo puedo criar y engordar gusanos y finalmente estaría dedicándome a la ganadería. Eso es lo que establece esta disposición. Ya dijimos que para que las actividades del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura queden grabadas en este capítulo, no tengo que tengo que dedicarme a eso, pero no por lo menos en un 90%, que es lo que establece la ley. Si me dedico en un 90% por lo menos, o sea, si el 90% de mis ingresos provienen de esas actividades, entonces ya no soy de este capítulo, sino estaría en el régimen especial del sector primario. Entonces, eso es lo que establece en primera instancia la ley. También dice las remuneraciones que deriven de servicios personales independientes que no queden ubicadas
asimiladas en el capítulo 1. Recordemos que en el capítulo 1 hay servicios profesionales que quedan asimilados a salarios. Por ejemplo, el caso de los que optan por asimilarse a salarios cuando sus clientes son personas morales o personas físicas con actividades empresariales. Eso sería una cuestión de carácter voluntario, que el prestador del servicio decidiera asimilarse a salarios en lugar de tributar en este capítulo. ¿Qué beneficios o perjuicios tendría de hacerlo? ¿Qué ventajas o desventajas tendría? Bueno, ventajas, pues primero, ojo, nada más puede optar por asimilar a salarios aquellos ingresos que sean de clientes personas morales o de clientes personas físicas con actividades empresariales. Si yo, por ejemplo, soy contadora y tengo clientes de honorarios, tengo clientes de actividades empresariales y clientes de personas morales, los únicos que podría asimilar a salarios serían estos dos últimos. Mis clientes de honorarios no podría asimilarlos a salarios en ese caso. Entonces, bajo este supuesto, pues de todas maneras tendría que estar presentando declaraciones. Entonces, en primera instancia, pues solo procede con esos requisitos. 1. 2, obviamente siempre va a estar el problema para la contraparte, para el pagador del seguro social, de poderle demostrar al seguro social que efectivamente no hay una relación laboral. Esa sería otra de las cuestiones. 3, si yo me asimilo a salarios en el capítulo 1, pues obviamente ya no voy a poder aplicar deducciones autorizadas. Si traslado todos mis ingresos al capítulo de salarios, ya no tengo deducciones autorizadas. Me convierto en una especie de consumidor final y no voy a poder acreditar el IVA. Y entonces el IVA de mis gastos pues se convierte en eso, en gasto y en gasto que no voy a poder recuperar de ninguna forma. Entonces, como prestador de servicio, a mí en realidad, pues a lo mejor me convendría siempre y cuando mis ingresos no fueran muchos, no tuviera muchas operaciones y no tuviera muchos gastos que deducir o no tuviera mucho IVA que acreditar. Pero creo que la opción de asimilación a salarios también tenemos que verla desde el sujeto pagador, donde podríamos utilizarla o deberíamos tratar de utilizarla, por ejemplo, cuando ese sujeto pagador es una persona que esté exenta de IVA. Ejemplo, la escuela. Una escuela primaria, para ella vamos a pensar que sea una persona moral con fines no lucrativos del título tercero, es decir, que tiene la autorización para recibir donativos deducibles en el ISR y por eso tributa en el título tercero. 1. Entonces, 2, no es sujeto del impuesto sobre la renta por regla general. Va a haber casos especiales en los que va a tener que pagar ISR, que sería compras omitidas, ingresos omitidos, compras indebidamente registradas, préstamos a socios o integrantes, gastos no deducibles. Si caen esos 3 supuestos, va a tener que pagar impuestos sobre la renta y algunos otros más, pero son casos excepcionales por los cuales tendría que pagar el impuesto sobre la renta. De manera general, esta escuela primaria no sería contribuyente del impuesto sobre la renta. Como es una escuela primaria, las colegiaturas están exentas del IVA y entonces al estar exenta del IVA, pues el IVA de sus gastos se convierte en gasto. Entonces, en realidad lo que le cuesta a la escuela, pues es el IVA. El ISR no tiene costo o tiene un costo mínimo y en el IVA pues tiene... Ahí sí, porque todo el IVA que no pueda acreditar se convierte en gasto para ella y entonces aquí si lo que quieren es generar un ahorro en impuestos, pues tiene que evitar el pago del IVA. Y una forma de evitar legalmente el pago del IVA, que es un gasto para esta escuela, pues sería asimilar a salarios a quien se deje, ¿no? Entonces, en este caso, podría asimilar a salarios a la persona que le presta servicios profesionales, como pudiera ser un abogado, un contador, etcétera, un arquitecto, no sé. Podría asimilar a salarios a las personas físicas con actividades empresariales que acepten asimilarse a salarios. Por ejemplo, ¿quiénes serían? No sé, el que le alquila los equipos para fiestas, cuando hacen fiestas que se pueden hacer, ahorita no se puede hacer nada, a quien le alquila el equipo de cómputo, por ejemplo, que es el alquiler de bienes muebles, es un acto de comercio y es un acto, al ser acto de comercio, es una actividad que se puede asimilar a salarios y entonces también podría hacerlo, porque recuerden que existen estos 2 supuestos opcionales de asimilación a salarios voluntarios. ¿Cuáles serían?
los servicios personales independientes que opten por asimilarse a salarios y las actividades empresariales que opten por asimilarse a salarios. ¿En qué casos? Pues cuando los clientes sean personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Si se cumplen esos requisitos, se pueden optar por asimilar a salarios. ¿En qué casos no es voluntario sino obligatorio? Es obligatorio cuando se trata de honorarios a miembros del consejo consultivo de cualquier otra índole, que en ese caso tienen que asimilarse a salarios forzosamente, porque así la ley lo establece. También los honorarios prestados en forma preponderante a un prestatario. Cuando más del 50% de mis ingresos por honorarios provienen de un solo cliente y los servicios se prestan en las instalaciones de ese cliente, yo tengo que avisarle a mi cliente que cumplo con esas condiciones y que por lo tanto tengo que asimilarme a salarios. Entonces, en esos 3 casos no sería voluntario, sería obligatorio. Y el otro caso donde también es voluntario, que se me había olvidado, viene en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, que es cuando se trata, y te lo tengo aquí, el reglamento. Aquí es el artículo 185 del reglamento, que son la prestación de servicios profesionales relacionados con una obra determinada, mueble o inmueble, en la que el prestador del servicio no proporcione materiales y en que el pago se haga en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados. Puede ser, por ejemplo, que contratemos a un ingeniero, a un albañil, etcétera, un plomero, etcétera. En esos casos, si el cliente es el que proporciona los materiales y el otro nada más pone la mano de obra, aunque el cliente no sea persona física con actividad empresarial o no sea persona moral, es decir, si el cliente fuera otra persona física de honorarios, entonces también podría asimilarse a salarios en términos del artículo 185 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que es el último caso de asimilación a salarios voluntaria, digamos. Entonces, la asimilación a salarios, ya sea voluntaria u obligatoria, va a traer como consecuencia que hay quien se asimile a salarios, pues no va a aplicar deducciones autorizadas por ese concepto, no va a poder acreditar IVA si es que se asimilara al 100%, por el 100% de sus actividades. Ahora, existe ahí un caso medio complejo que se generó precisamente en materia de IVA. Por ejemplo, vamos a suponer un contador o un abogado que que presta servicios a personas morales, a personas físicas con actividades empresariales y a personas físicas con ingresos por honorarios. Y hay clientes que aceptan de aquellos con los que sí puede asimilarse a salarios y hay clientes que no, y pues por los de honorarios no pudo asimilarse a salarios porque no cumple los requisitos para tal efecto. Entonces, el chiste es que esta persona física tiene ingresos asimilados a salarios de manera voluntaria en aquellos casos en que sí pudo asimilarse, y tiene ingresos por honorarios, por servicios profesionales, que obviamente sí causan IVA, y está emitiendo CFDIs, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la integración de sus ingresos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa persona física se compra un auto y ese auto lo utiliza para atender a sus clientes asimilados a salarios y lo utiliza también para atender a sus clientes por los cuales sí expide CFDI tipo ingreso por la prestación de servicios personales independientes? Ahí tendría ingresos grabados para efectos del IVA, que serían los honorarios, y tendría ingresos no objeto para efectos del IVA, que serían los ingresos asimilados a salarios. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería el acreditamiento del IVA? De la compra del auto, del combustible del auto, del mantenimiento del auto, ¿acreditaría el 100% del IVA o acreditaría parcialmente el IVA? Aquí en realidad esta persona realizaría actos exentos y actos no objeto. En términos de la ley del IVA, procedería el acreditamiento al 100% del impuesto al valor agregado. Sin embargo, en el anexo 3 de la resolución miscelánea existe un criterio en materia de IVA, que es el criterio, en el anexo 7, es el criterio 45, si no mal recuerdo.